Bueno, buenas noches, soy Maylenka Macaro y hoy me corresponde conversar con ustedes, ¿verdad? La sentencia seleccionada del Tribunal de Ejecución de Punto Fijo del 1 de octubre del 2012. Se reciben las presentes comunicaciones en el Juzgado Primero de Control del Estado Falcón de la extensión de Punto Fijo. Esto corresponde y es importante señalar los antecedentes de la misma. El juzgado, para dar cumplimiento al artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con los principios de tutela judicial efectiva, celeridad procesal y oportuna respuesta, procede a ejecutar la sentencia dictada en audiencia preliminar de fecha 4 de octubre del 2011 por el Juzgado Primero de Control de este circuito penal, extensión Punto Fijo. En el asunto penal supracitado, seguido contra los ciudadanos Roberto José Jiménez Áñez, condenado a cumplir una pena de 3 años y 9 meses de prisión, más las accesorias de la ley prevista en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión de delitos de posesión ilícito de sustancias estupefacientes previstos y sancionados en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, ocultamiento de armas y fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, temática esta que nos ocupa, previsto en el artículo 277 y 470 del Código Penal en perjuicio del Estado venezolano, y Rodney Jesús Hernández Castillo, condenado a cumplir la pena de 3 años de prisión más las accesorias de ley prevista en el artículo 16 del Código Penal por la comisión del delito de ocultamiento de armas de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito previstos y sancionados en los artículos 277 y 470 del Código Penal en perjuicio del Estado venezolano. Asimismo, se evidencia en el dispositivo de la sentencia condenatoria que impone la pena corporal a los ciudadanos Robert Jiménez, condenado a cumplir 3 años y 9 meses de prisión, más las accesorias previstas en la ley, por posesión ilícito de estupefacientes previstos y sancionados en el 153 de la Ley Orgánica de Drogas, ocultamiento de armas y fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, sancionado en los artículos 277 y 470, tal como se mencionó anteriormente. Del cómputo de la pena. Del cómputo de la pena se puede agregar lo siguiente, como se dijo anteriormente, donde se describieron las penas a las cuales fueron sometidos estos ciudadanos. En fecha 27 de marzo se lleva a cabo, efecto de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, la audiencia en la presente causa, donde manifestó el acusado de acta su voluntad de admitir los hechos objeto de la acusación fiscal, imponiéndole la pena de los 3 años. También se evidencia que este ciudadano Rodney Jesús Hernández Castillo se encontraba bajo la medida cautelar sustitutiva de libertad desde la audiencia de presentación. No encontrando a ello, se procede a hacer la resta del tiempo transcurrido de la fecha de detención, es decir, desde el 23 de marzo del 2011 hasta la fecha de la realización de la audiencia preliminar de presentación, es decir, del 27 de marzo del año 2011, y se determina que el juzgado procede a restar 4 días de cumplimiento físico de la pena impuesta, 3 años de prisión más las accesorias de ley previstas en el artículo 16 del Código Penal al penado de Marra, siendo que le resta aún más por cumplir una pena de 2 años, 11 meses y 26 días de prisión, teniendo como fecha exacta para la culminación de esta condena el 27 de septiembre de 2015  15 inclusive, y se determina
revisando la medida judicial privativa de libertad, otorgándole su audiencia preliminar, la medida cautelar sustitutiva, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal. Y se determina que el juzgado procede a restar 6 meses y 11 días de cumplimiento físico de la pena impuesta, 3 años y 9 meses de prisión al penado de Marra, siendo que le resta aún por cumplir una pena de 3 años, 2 meses y 19 días de prisión, teniendo como fecha exacta para la culminación de la condena el 20 de diciembre del 2015 inclusive. Y se determina de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena y de la rendición judicial de la pena sobre el trabajo del estudio, siendo una de las obligaciones del tribunal, ¿verdad?, determinar la fecha a partir de la cual los penados Robert José Jiménez Añez y Ronnie Jesús Hernández Castillo podrán solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena o cualquiera de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la misma y la rendición, si fuera el caso, por el trabajo y el estudio, procede a hacerlo en los siguientes términos. Conforme a lo conceptuado en los numerales 2 y 5 del artículo 493 del Código Orgánico Procesal, podrán optar por el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedando revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiese sido otorgado con anterioridad. En este sentido, ¿verdad?, hechas las presentaciones periódicas ante el tribunal que dictó la sentencia condenatoria, se hace preciso citar al penado en la sede del juzgado a los fines de presentar auto y oírle para conocer si se acoge a la solicitud mencionada. Respecto a las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, las cuales son destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, se refiere al artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, que procede en su estricto orden cuando los penados hayan cumplido 1/4, 1/3 y 2/3 respectivamente de la pena impuesta, así como se desprende del artículo 53 del Código Penal venezolano. En este caso, los ciudadanos Robert José Jiménez y Ronnie Jesús Hernández Castillo se encuentran en un régimen de libertad anticipada, toda vez que la audiencia de presentación llevada a cabo por el Tribunal Primero de Control de esta extensión judicial se le otorgó una menos gravosa. Por ello considera quien aquí examina que los penados están sometidos a un tratamiento no institucional entendido doctrinal y jurisprudencialmente como una aplicación de derecho penal mínimo, tesis sostenida por el autor italiano Lucio Frejales en su obra Derecho y Razón. Por último, respecto a las penas accesorias, estos ciudadanos, de acuerdo al órgano jurisdiccional, se determina lo siguiente. Primero, queda el penado de Marras inhabilitado políticamente durante el cumplimiento de la condena y en consecuencia se ordena oficiar al Consejo Nacional Electoral para que deje constancia de los registros de este ente respecto a esta sanción. 2. Dado que mediante sentencia número 940 de fecha 21 de mayo del 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con permanencia de la magistrada Carmen Merchán, se declara la desaplicación de la norma contenida en el número 2 del artículo 16 del Código Penal para el caso bajo análisis. No se aplicará atendiendo a tal mandato jurisprudencial y así se decide. Por lo anteriormente especificado, ¿verdad?, se declara ejecutada la sentencia condenatoria dictada a estos ciudadanos, más las accesorias de la ley prevista por la Comisión de Delitos de Posesión Penal y por la Comisión de Posesión Ilícito de Sustancias y Estupefacientes, además por el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, ocultamiento de armas, delito y previsto y sancionado en el artículo 277 y 470 en el perjuicio del Estado venezolano de estos ciudadanos.
Asimismo, las accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal por la comisión del hurtamiento de armas de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes de delitos previstos en el artículo 277 y 470 del Código Penal. Y se acuerda, primero, fijar la audiencia de imposición de cómputo de la presente causa para el día señalado. Segundo, notificar al Consejo Nacional Electoral la inhabilitación política del ciudadano con pena accesoria de Robert José Jiménez Áñez y de Ronnie Jesús Hernández. Tercero, oficiar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interiores y Justicia a los fines de solicitar a la División de Antecedentes Penales los posibles registros que posea el penado de Marra ante esa división, así como remitir copia certificada de la sentencia condenatoria del presente auto a la Dirección General de Prisiones. Esto pues fue publicado y ejecutado. Esto es todo. Soy Maylene Camacaro, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Yacambú, bajo el nivel de educación a distancia.